Entonces vamos a continuar en lo que estábamos la clase pasada. Estábamos hablando del grupo de Galileo. Entonces lo pongo aquí rápidamente. El grupo de Galileo entonces se puede representar con un conjunto de transformaciones que nosotros definimos con esta letra U de tau, de tal forma que esa transformación, cuando la aplican sobre un ket, aplicar esta transformación sobre un ket, cambia el ket de un sistema de referencia a otro, ¿no? Eso es lo que hace esta transformación. Donde el nuevo sistema de referencia es un sistema que tiene varias cosas, ¿no? Este sistema de referencia primado, en principio lo que estábamos diciendo es que es un sistema de referencia que en general está rotado en 3 dimensiones, está trasladado en 3 dimensiones también, tiene una velocidad, también tiene 3 parámetros en 3 dimensiones y además está trasladado en el tiempo, ¿no? Entonces eran 10 parámetros los que tenía el grupo de Galileo y por lo tanto uno puede escribir, debido a que se preserva la unitariedad, uno puede escribir este U de tau en una representación exponencial, algo así, ¿no? Donde, bueno, tau hay que ver qué es, pero toman en cuenta que esto era consecuencia, que la consecuencia la escribo por aquí atrás, de que U era un operador unitario, ¿no? Entonces satisfacía esto que está acá. Así. Entonces, debido a que, no lo ponemos así, debido a que U es un operador unitario porque tiene que preservar la probabilidad. Recuerden que yo les había dicho, este ket no queda invariante bajo transformaciones de simetría, sino que cambia, ¿no? Cuando uno hace una transformación de simetría, por ejemplo, una traslación o una rotación, el ket en general cambia, ¿cierto? Pero la función de onda no. La función de onda, que es el producto escalar entre este ket con el bra que está en la representación coordenada, el bra con la r, por ejemplo, esa función de onda, por ser un producto escalar, sí es invariante bajo transformaciones de simetría y por lo tanto la probabilidad se conserva, ¿no? También es lo mismo decir que nosotros estamos exigiendo que en los sistemas físicos la frecuencia de ocurrencia de algún valor de una variable dinámica no tiene que cambiar si uno hace una transformación de simetría, ¿cierto? Es algo así como una exigencia que le estamos haciendo al sistema físico, que la probabilidad se conserve bajo transformaciones de simetría. Como consecuencia de eso, entonces, este operador que está representando la transformación, que es una transformación de Galileo que en general tiene 10 parámetros, este operador es unitario, ¿cierto? Es unitario. Y entonces, al ser unitario, la única representación posible que puede tener es una representación exponencial, porque la única manera de construir un operador que el inverso sea igual al hermítico conjugado es que ese operador sea precisamente un exponencial, un exponencial. Y nosotros, bueno, les había mostrado que para el grupo de Galileo, lo que se tenía explícitamente era lo siguiente, que este U de tau se puede escribir como un producto, el producto, a ver si lo puedo poner acá. El producto sería, ¿dónde está? No, está acá. Como un producto de n, bueno, no, digámoslo de mu, desde 1 hasta 10, de 10 exponenciales que ustedes escriben así, y por ese mu multiplicado por k mu, ¿cierto? Donde hay 10 exponenciales porque, de nuevo les repito, que las transformaciones incluyen 10 transformaciones, ¿cierto? 3 rotaciones, una rotación alrededor de cada eje en 3 dimensiones, ¿no? Ustedes tienen un sistema coordenado en 3 dimensiones, pueden hacer una rotación alrededor de cada eje. Cualquier rotación arbitraria se puede entender como una combinación de 3 rotaciones, una alrededor de cada eje, ¿no?
una alrededor de cada eje. Los ángulos de Euler, ¿no? 3 rotaciones, 3 traslaciones. Ustedes pueden trasladar un sistema de referencia en 3 dimensiones en dirección X, Y y Z, ¿cierto? Entonces hay 3 traslaciones. El sistema de referencia además se está moviendo con una velocidad en alguna dirección arbitraria, por lo que tiene 3 velocidades. Ahí ya van 9 parámetros. Y además está trasladándose en el tiempo porque el tiempo va avanzando, ¿no? Entonces hay un parámetro adicional que es el tiempo. Son 10 parámetros, ¿no? Tomen en cuenta que las transformaciones de Galileo tienen 10 parámetros. 3 traslaciones, 3 rotaciones, 3 velocidades, un tiempo, la traslación en el tiempo, ¿no? 10 parámetros, por lo que aquí en realidad aparecen es el producto de 10 exponenciales, ¿cierto? Esta sería la representación más general de este operador unitario. Y como consecuencia de que el operador sea unitario, entonces estos generadores de la simetría que están acá son operadores hermíticos. Entonces, como consecuencia de la unitariedad, los generadores de la simetría, que son estos Kmu, que están acá, son operadores hermíticos. Fue lo que vimos la vez pasada. Y para demostrarlo, que era lo que teníamos que mostrar la vez pasada, únicamente tenemos que hacer esta relación que está aquí. Entonces hay que usar esta relación, pero reemplazando explícitamente esta forma exponencial que tenemos acá. Entonces, lo hacemos por ambos lados, ¿no? Primero aquí, vamos por la izquierda y por la derecha. ¿Qué pasa si yo tomo el inverso de un exponencial? Miren que aquí tenemos el producto de 10 exponenciales. Pero el producto de 10 exponenciales es lo mismo que coger un exponencial y sumar 10 términos, ¿no? Es lo mismo, es decir, e a la a por e a la b es igual a e a la a más b, ¿no? Entonces, aquí, si ustedes sacan el inverso, lo único que tienen que hacer es poner un signo menos acá, porque ¿cuál es el inverso de un exponencial complejo? Es una función tal que al multiplicarla por el exponencial me dé 1. ¿Qué es lo único que tengo que hacer para obtener el inverso de un exponencial complejo? Pues cambiar i por menos i, ¿no? De tal forma que e a la i tau por e a la menos i tau da 1, ¿no? Este sería algo así. Este sería el inverso. Sí. Evidentemente, ¿no? Solo que ahora este tau es la suma de 10 términos. ¿Cuáles 10 términos? Pues estos 10 términos que están acá. La suma de estos 10 términos. S1 por K1, más S2 por K2, más S3 por K3, más hasta S10 por K10, ¿no? Entonces, lo primero es que aquí se cambia por un menos, ¿no? Por otra parte, tenemos que en la derecha debemos sacar el hermítico conjugado, ¿no? El hermítico conjugado me cambia i por menos i, pero además aparece aquí en este operador. Aplica este operador que está en el exponencial. Al s no le hace nada porque los parámetros s son reales, porque son los parámetros de la transformación. Entonces, una rotación, ustedes lo hacen en un ángulo real, ¿no? 30 grados, 60 grados, pi radianes. Una traslación la hace también en los reales, ¿no? 5 metros, 10 metros. Las velocidades son números reales, son observables físicos, ¿no? 10 metros por segundo. Y el tiempo también es un número real, no existen tiempos imaginarios. Entonces, este parámetro SMU, este que está acá, es un número real. Mientras que esto es un observable, bueno, es un operador y entonces el hermítico aplica aquí y acá. Si ustedes le aplican el hermítico a esta transformación, entonces cambian i por menos i y cambian k por k daga. Pero si ustedes comparan estas dos ecuaciones, ¿qué obtienen? Comparando estas dos ecuaciones, ¿qué es lo que se ve? Como el operador debe ser unitario, es decir, para que preserve la probabilidad se tiene que tener que el inverso es igual al hermítico conjugado, entonces necesariamente lo que está a la izquierda tiene que ser igual a lo que está a la derecha. Si ustedes comparan estos dos términos son iguales salvo los K's, ¿no? Aquí aparece Camu y aquí aparece Camu Daga, ¿no? Entonces necesariamente, ¿qué se tiene que tener? Que Camu tiene que ser igual a Camu Daga. Y entonces el operador es hermítico.
o autoadjunto si estamos en un espacio de dimensión infinita continua. Está la demostración de que el operador K, que son los generadores de la transformación de simetría, tiene que ser un operador hermítico, ¿no? Tiene que ser un operador hermítico. Entonces, esto era lo que estábamos viendo la clase pasada. Entonces, primero, las transformaciones de Galileo que actúan sobre el espacio de los vectores se representan con operadores unitarios. Esos operadores unitarios tienen una representación exponencial, porque los exponenciales son las funciones que satisfacen esta condición. Los exponenciales complejos, ¿no? No un exponencial real, un exponencial complejo. Y esas exponenciales son tales que se pueden escribir de esta forma, donde este operador es hermítico. Como el operador es hermítico, entonces es un buen candidato para ser un observable físico. A estos operadores que están aquí se les llaman generadores de la simetría. Este es el generador de la simetría. Y es un candidato para ser un observable físico, ¿no? Generador de la simetría. En principio, los observables físicos deben ser operadores autoadjuntos, ¿no? Entonces, es posible que el generador de las simetrías sean observables físicos, pero aquí hasta este punto todavía no hemos dicho eso, ¿no? Todavía no sabemos si son o no son observables físicos. Recuerden que yo les dije a ustedes, observables físicos se representan con operadores lineales autoadjuntos, pero deben ser cantidades que se puedan medir. Hay que ver si estos Ks, estos 10 Ks que están aquí, corresponden a los observables físicos. Si eso es así, entonces uno empieza a darse cuenta que los observables físicos en mecánica cuántica están intrínsecamente relacionados con las simetrías. Miren que esto estaría relacionado con los operadores que representan las transformaciones de simetría. Ahora, para entender un poquito más eso, vamos a mirar lo siguiente. El conjunto de operadores, este conjunto de operadores sube tau, que son 10, ¿cierto? Forman una representación del grupo de las transformaciones de Galileo. Entonces, lo ponemos aquí como un punto especial. Entonces, esto no es cualquier cosa, no simplemente la palabra representación no la tenemos que entender en el contexto de de su definición en la Real Academia, sino que una representación es algo muy preciso en matemáticas, ¿no? Es algo muy preciso y tenemos que entender que es una representación. Entonces, el conjunto de estos operadores unitarios forman una representación unitaria, de hecho. Una representación unitaria del grupo de las transformaciones de Galileo. Entonces, miramos primero qué es un grupo. Entonces, primero, un grupo que vamos a denotar con la letra G de grupo, ¿cierto? Un grupo, vamos a escribirlo así, que tiene un conjunto G y tiene alguna aplicación, ¿cierto? Esto es un grupo. Un grupo es un conjunto de elementos, el conjunto se llamaría G, con una operación interna. La operación interna sería el punto que yo puse ahí, ¿cierto? Con una operación interna que satisface los siguientes axiomas. Esto es un grupo. Un grupo es un conjunto de elementos que tiene asociada una operación interna que satisface los siguientes axiomas. ¿Qué significa una operación interna? Una operación interna significa que si usted tiene dos elementos del grupo, el producto de un elemento por otro elemento a través de esta operación interna es también un elemento del grupo, ¿no? A eso se refiere con operación interna. Que si usted coge dos elementos de este conjunto, los multiplica a través de esta operación, obtiene otro elemento del conjunto. A eso se le llama una operación interna, ¿no? Y satisface los siguientes axiomas. Entonces vamos uno por uno. Primero, existe, ¿cómo sería? ¿Veris? No. ¿Cómo es el existe acá? A ver si encuentro el elemento en látex. ¿Cómo es? No, exists. Ok, existe el elemento unidad o la identidad, ¿cierto? Que pertenece a este grupo G. Existe la identidad que pertenece a este grupo G, tal que
Si ustedes cogen la identidad y la multiplican con la operación interna por un elemento del grupo, ¿cierto? Tal que G también pertenece al elemento del grupo. Vamos a ponerlo acá más explícitamente. Los elementos del grupo son estos Gs que están en G, ¿no? Estos son los elementos del grupo. Entonces, siendo G cualquiera de los elementos, ¿no? Entonces, U por G es igual a G por 1 igual a G, ¿cierto? Entonces, ¿qué me está diciendo esta propiedad que está aquí? Me está definiendo la existencia del elemento identidad. ¿Qué es el elemento identidad? El elemento identidad es un elemento del grupo tal que ustedes cogen cualquier otro elemento del grupo y lo multiplican por el elemento identidad y obtienen exactamente el mismo elemento del grupo, ¿no? Esto es válido para todo. A ver, este sí es el for, sí. Para todo G que pertenece al grupo. Esta es la primera propiedad. Entonces, ustedes tienen un conjunto de elementos. Dentro de ese conjunto está el elemento identidad, tal que ustedes cogen la identidad, la multiplican por cualquier otro elemento y obtienen exactamente el mismo elemento. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo el primer axioma. Ahora, el segundo axioma es el siguiente. Existe el elemento inverso ahora. Entonces ahora defino el elemento inverso, que pertenece al grupo, ¿no? La existencia del elemento inverso. Tal que cuando ustedes aplican el elemento inverso a un elemento cualquiera del grupo, primero, esa aplicación es conmutativa, ¿no? Igual que con el elemento de identidad. Y segundo, esto me produce la identidad. Esto me produce la identidad, ¿cierto? Entonces, dentro de ese conjunto de elementos también está el inverso. El inverso es otro elemento del conjunto, tal que al multiplicarlo por un elemento obtengo la identidad. Entonces, ustedes tienen un elemento cualquiera del grupo que llaman G. Dentro de ese conjunto también existe un elemento inverso tal que al multiplicarlo por ese G obtengo la identidad. Esta es la existencia del inverso. La existencia del inverso. El C es la asociatividad. Que me dice básicamente que si ustedes tienen tres elementos del grupo G1, G2 y G3, ¿cierto? No importa cómo hagan el producto, el resultado es siempre el mismo. Es siempre el mismo, ¿no? Entonces, independiente de cómo hagan ustedes el producto, el resultado va a ser exactamente el mismo. Entonces, no importa, en realidad este resultado me está diciendo que los paréntesis no son necesarios ponerlos, ¿no? Porque independiente de cómo yo haga el producto, el resultado debería dar igual. Eso quiere decir que si ustedes multiplican todos estos elementos en cualquier orden, ¿cierto? No conmutándolos, sino que miren dónde ponen el paréntesis, ¿no? Pueden multiplicar primero G2 por G3 y luego multiplicar por G1, o multiplicar primero G1 por G2 y luego por G3, el resultado es el mismo, la asociatividad. Y esto obviamente pertenece a un elemento del grupo. Porque recuerden que todo esto es bajo la operación interna que está aquí, ¿no? Aquí no la puse, pero pongámosla en todos lados. Es bajo esta operación interna. Esta operación interna puede ser cualquier cosa, ¿no? Así. Vamos aquí. Entonces, piensen, por ejemplo, que estas son rotaciones, ¿no? Piensen, por ejemplo, que estas son rotaciones. Si estas son rotaciones, entonces lo que estoy diciendo es que existe el elemento identidad tal que ustedes multiplican la matriz identidad por una matriz de rotación y obtienen la misma rotación, ¿no? Existe la matriz inversa tal que ustedes multiplican la matriz inversa de una rotación por la rotación y obtienen la identidad. Y además el producto de tres rotaciones es asociativo, ¿no? Si esto fuera una rotación. Los grupos, bueno, los grupos no necesariamente son abelianos, ¿cierto? No necesariamente son abelianos.
Entonces, aquí se dice que un grupo es abeliano si se satisface lo siguiente. Si uno tiene que G1 por G2 es igual a G2 por G1, ¿cierto? Un grupo es abeliano si ustedes pueden conmutar el orden en el que hacen el producto y obtienen el mismo resultado. Si G1 por G2 es igual a G2 por G1, el grupo es abeliano. En caso contrario, se dice que el grupo no es abeliano. Por ejemplo, cuando tenemos que G1 por G2 es diferente de G2 por G1. Entonces aquí ponemos diferente. Esto sería que el grupo no es abeliano. El grupo no es abeliano. Ahora miremos qué es una representación. Como tercer punto. Una representación unitaria es un conjunto de operadores unitarios, que vamos a llamar estos operadores que están acá, un conjunto de operadores unitarios. Voy a poner así más bien. Un conjunto de operadores unitarios que es isomórfico, al grupo que representa. Es decir, en este caso, el grupo que representa sería este G que está acá. G. Es isomórfico al grupo que representa. Y además, además satisface las mismas propiedades, ¿no? La dimensión del grupo, bueno, de la representación matricial bueno, vamos a decir nada más, la dimensión de la representación es la misma dimensión del espacio vectorial sobre el que actúan los operadores unitarios. Entonces miren que una representación unitaria entonces es un conjunto de operadores que es isomórfico al grupo que representa y entonces satisface las mismas propiedades, ¿no? Vémoslo aquí como entonces más bien. Y entonces satisface las mismas propiedades. ¿Eso qué quiere decir? Que si un grupo tiene estas tres propiedades, entonces existe un operador unitario para cada elemento del grupo, tal que se satisface exactamente las mismas propiedades que satisface el grupo. Eso significa que sea isomórfico. Pero este grupo además, porque esto también forma un grupo, ¿no? El conjunto de todos los operadores unitarios hereda también las propiedades de grupo y entonces es un grupo también, ¿no? Pero además, la dimensión del espacio de esta representación es la misma dimensión del espacio vectorial sobre el que actúan los operadores, ¿no? Como esto es un conjunto de operadores, recuerden que los operadores están definidos especificando el espacio vectorial sobre el que actúan, ¿no? Entonces, este operador no está solo, sino que este operador actúa sobre un espacio vectorial, siempre. Los operadores siempre van acompañados de un espacio vectorial. Ambas cosas van juntas, ¿no? Los operadores no están solos, ellos actúan sobre espacios vectoriales. La dimensión de este operador es la misma dimensión del espacio vectorial. Recuerden que cuando ustedes hacen una representación matricial de un operador, lo que hacen es calcular los elementos matriciales de este operador en la base del espacio vectorial. La dimensión del espacio vectorial es el número de elementos que tiene la base. La representación matricial va a ser una matriz 4×4 con la misma dimensión de la base, ¿no? Si este espacio vectorial tiene dimensión 2, como en el caso del spin del electrón, entonces este operador unitario tiene una representación matricial que es de dimensión 2. Es una matriz 2×2, ¿sí o no? Entonces, toman en cuenta que estos operadores no están solos, ¿no? Siempre actúan sobre espacios vectoriales. Sobre espacios vectoriales y en espacios de dimensión finita tienen una representación matricial. Ahora aquí yo estoy diciendo algo más. Estoy diciendo que estos operadores además son isomórficos con el grupo que representan. Es decir, están asociados a un grupo. Son una representación de un grupo de transformaciones.
y es isomórfico a ese grupo. Es isomórfico a ese grupo. Entonces, en general, lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a poner aquí algunas propiedades de esto. Propiedades de una representación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo entendemos nosotros esto? Primero, si entonces nosotros tenemos, por ejemplo, que dos elementos se transforman de la siguiente manera, lo vamos a tener. Si, por ejemplo, G1.G2 es igual a algún G3, entonces, como este grupo es isomórfico, lo que tenemos es que U de G1 multiplicado por U de G2 es igual a E a la I por omega, bueno, el omega va acá, multiplicado por U por G a la 3. Entonces miren que si estos operadores unitarios que están acá son una representación del grupo G, entonces satisface exactamente las mismas propiedades porque son isomórficos. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes tienen que el producto de G1 por G2 es igual a G3, entonces el producto de U de G1, que es el operador que representa a G1, ¿cierto? A la transformación G1, multiplicado por UG2 es igual a U por G3 salvo una constante arbitraria que es una constante de fase. ¿Por qué aparece esta constante de fase? Aquí en este producto. ¿Por qué creen que aparece esta constante de fase que está aquí? La constante. Pero eso tiene que ver esta constante de fase arbitraria. Eso tiene que ver con lo que vimos al principio, ¿cierto? ¿Con qué? ¿Con esto del estado? Eso. ¿Tiene que ver con qué pasa con los estados físicos? ¿Cómo están definidos? Recuerden que los estados físicos están definidos salvo una constante de fase, ¿no? O sea que es lo mismo phi' que phi' por E a la I omega, ¿no? Porque lo que nosotros usamos son probabilidades. Los estados físicos están definidos salvo una constante, es decir, esta aplicación que está aquí siempre tienen que pensarla como aplicada sobre un ket. Acá. Entonces, si ustedes la aplican sobre un ket, porque los operadores siempre aplican sobre vectores, ¿no? Sobre espacios vectoriales. Entonces, esta fase que está aquí la pueden poner acá adelante, en el ket, y este ket es totalmente análogo a este. Los dos son la misma cosa, representan lo mismo. Porque nosotros calculamos siempre productos escalares. Las probabilidades son un producto escalar y entonces la fase siempre se va a cancelar, ¿no? Cuando ustedes voltean esto para convertirlo en un bra y hacen el bracket, aquí les queda un e a la menos i omega multiplicado por e a la i omega, se cancela la fase y entonces da igual si yo tengo este ket solo o si tengo el ket con la fase. Eso quiere decir que este producto está definido salvo una fase arbitraria que se absorbe en el ket siempre, ¿no? Que se absorbe en el ket. Entonces da igual si la pongo o no la pongo. Puedo ponerla o puedo no ponerla porque se absorbe en el ket. Pero recuerden que esto está definido siempre, los operadores unitarios están definidos siempre sobre un espacio vectorial. Por eso pongo aquí la fase arbitraria. Por eso la pongo acá. Y bueno, otra propiedad es la siguiente. Si nosotros tenemos que R a la menos 1 por E, bueno, hagámoslo con G a la menos 1. G a la menos 1 por G es igual a 1, ¿cierto? Es decir, si nosotros tenemos que
G a la menos 1 por G Entonces tiene que ser igual a la igual a 1. identidad. Entonces aquí se tiene que tener que U, bueno, entonces U de G1 multiplicado por U, bueno, U de G multiplicado por U de G A la a la menos menos 1. 1, aunque no necesariamente en este orden, te toca respetar el orden porque no necesariamente el grupo es abeliano, ¿no? Igual a la identidad, pero toman en cuenta que aquí puede haber primero una constante de fase, ¿cierto? Y segundo, esta identidad tiene una dimensión diferente a la identidad que nosotros tenemos acá. Porque piensen en que esto es una rotación en 3 dimensiones. Imagínense que es una rotación alrededor del eje Z en 3 dimensiones. Si ustedes cogen la operación inversa y la multiplican por la rotación, eso les da la identidad. Pero en ese caso, la identidad, ¿cuánto vale? Digo, no cuánto vale, sino qué dimensión tiene. En una rotación en 3 dimensiones, esto sería una matriz, ¿qué? De 3 por 3, sí. 3 por 3, una matriz Sí. 3 por 3. Ahora, otra cosa es el operador unitario que representa esa rotación 3 por 3, ¿no? El operador unitario que representa la rotación 3 por 3 depende de la dimensión del espacio vectorial. Si esto es un electrón de spin 1 medio, entonces esa misma rotación 3 por 3 está representada con un operador que es una matriz 2 por 2. Esto sería una matriz 2 por 2. En un espacio vectorial de dimensión 2, esta sería una matriz 2 por 2. Mientras que la que está aquí sería una matriz 3 por 3, ¿no? Entonces acá la identidad no sería una matriz 3 por 3, sino que sería una matriz 2 por 2. Dependiendo del spin de la partícula, ¿no? Si la partícula tuviera spin 2, entonces esta matriz sería 5 por 5. En fin, la dimensión de esta matriz es la dimensión del espacio vectorial, no precisamente la dimensión de la transformación de las coordenadas, ¿no? Porque estos operadores actúan sobre los espacios vectoriales abstractos, el espacio de los estados físicos, el espacio de los kets, mientras que estas transformaciones actúan sobre el espacio-tiempo, las coordenadas, ¿no? Entonces, lo que hay que tener en cuenta aquí es que estas dos identidades son distintas. Esta identidad y esta otra son diferentes, tienen diferentes dimensiones en general. Y además, de nuevo, aparece una constante de fase, porque recuerden que esto tiene que aplicar sobre un ket, pero la constante de fase se absorbe en el ket, ¿no? Entonces uno puede ponerla o no ponerla. Yo la pongo para que quede de la forma más general, ¿no? Entonces, una representación es un conjunto de operadores que es isomórfico al grupo, que representa y por lo tanto satisface las mismas propiedades, hereda las propiedades. Esto significa que sea isomórfico, Y hay una tercera propiedad que me interesa que entienda, y es esta. La tercera propiedad me dice que básicamente todas las propiedades, ¿no? Las propiedades de la representación se pueden obtener del comportamiento de los operadores cerca a la identidad, pero muy cerca a la identidad, Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Esto es algo que solo satisfacen los grupos de Lie, pero la cosa es que la representación de un grupo es un grupo de Lie si es continuo. Entonces, esto es válido únicamente para transformaciones continuas y a esto se le conoce como grupos de Lie. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo el grupo de Lie? Que cualquier propiedad que yo tenga de alguna de estas transformaciones es la misma si yo la miro para valores muy cerca a la identidad. ¿Eso qué significa? Para valores muy pequeños. Para valores muy pequeños de los parámetros. Valores muy pequeños. Entonces, para entender un poquito esta propiedad, consideremos lo siguiente. Supongan que de las transformaciones de Galileo, ustedes solo eligen una y las otras la dejan quieta. Por ejemplo, solo hacen una rotación al sistema coordenado y no le hacen nada más. Es decir, supongan que ustedes tienen aquí un sistema coordenado X, velocidad y tiempo. tienen un sistema coordenado X, Y, Z y la única transformación que van a hacer
es una rotación en el eje, alrededor del eje, del eje X, ¿no? Suponen que este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z, ¿no? X, Y, Z. Y lo único que van a hacer, si se dan cuenta aquí, es una rotación alrededor del eje X. Toman una sola de las transformaciones de Galileo. En general hay 10, pero aquí solo hicimos una rotación. Entonces, ¿cómo queda escrita esta transformación en general? Ustedes están haciendo una rotación alrededor de un ángulo en el eje Z y entonces la representación sería un exponencial e a la i, cita z, y acá tiene algún generador de la simetría, ¿no? Eso es lo que les estoy diciendo. Se hace una rotación arbitraria. Esta sería la representación de esa rotación en el espacio de los estados físicos. No es la rotación propiamente, ¿no? La rotación sería una matriz 3×3. Esta simplemente es su representación. Su representación. Ahora, ¿qué es lo que queremos ver aquí? Primero, miren que para ángulos muy pequeños, cerca a la identidad, el ángulo cita z es muy pequeño. Es muy pequeño. Y lo podemos escribir como un cita z, lo pueden escribir entonces como un elemento infinitesimal, un bar epsilon z, ¿no? O un número muy pequeño, un bar epsilon. Mire que esto representa un número muy pequeño en el lenguaje del análisis complejo, ¿no? Si han visto que uno representa los polos siempre con un epsilon y este epsilon tiende a cero. No sé si se acuerdan de análisis complejo. Esto significa un número muy pequeño. Entonces, si la transformación está muy cerca de la identidad, significa que este ángulo es muy pequeño. Eso es lo que yo estoy diciendo. Aquí lo único que hicieron fue una transformación infinitesimal, muy pequeña. Rotaron alrededor del eje Z, alrededor del eje X, este sistema coordenado, pero un ángulo muy pequeño. ¿Qué significa que sea muy pequeño? Que casi no hicieron la transformación, ¿no? Está muy cerca la identidad. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si este ángulo tiende a cero? Cita Z tiende a cero. Pues cuando cita Z tiende a cero, entonces esto tiende a cero, todo el argumento del exponencial tiende a cero, y e a la 0 vale 1. Entonces está muy cerca de la identidad, es lo que estoy diciendo. Una transformación muy cercana a la identidad, como yo les escribí aquí, significa que el parámetro es muy pequeño, tiende a 0, es lo que tenemos que ver. Pero si esto tiende a 0, entonces la transformación ustedes la pueden escribir de la siguiente manera. La pueden escribir expandiendo en series de potencia. La pueden escribir como 1 más este argumento que está aquí, más términos de orden superior. Pero los términos de orden superior los desprecian. Aquí este cita z lo pueden cambiar por un epsilon, ¿cierto? Los términos de orden superior los desprecian. ¿Por qué? Porque son muy pequeños. Si cita tiende a 0, entonces cita al cuadrado es mucho más pequeño y cita al cubo mucho más pequeño aún, ¿cierto? Entonces tiende a 0, los demás términos son mucho más pequeños y se pueden despreciar. Se pueden despreciar. Pero miren que una transformación finita arbitraria se puede construir a partir de esta transformación infinitesimal. Eso es lo que nos interesa. Aquí les voy a escribir antes el exponencial. Les quedaría acá y... bueno, al fin puse fue epsilon. Oh, vale. Así. A ver. No. Así, ¿no? Entonces, miren que, pero una transformación finita se puede construir a partir de la transformación infinitesimal. Es decir, ustedes pueden hacer lo siguiente. Ustedes pueden coger, entonces, este epsilon que está aquí y transformarlo de la siguiente manera. Ustedes pueden hacer lo siguiente. Pueden considerar que este epsilon, entonces, es equivalente a coger un ángulo finito cualquiera, un ángulo finito cita z, y dividirlo sobre n. Dividir esto sobre un n muy grande, ¿cierto? Un n muy grande, así.
Ahora, ustedes pueden coger todo este exponencial, toda esta cantidad que está aquí, y la pueden elevar a la n, es decir, multiplicarla n veces, una y otra vez. ¿Eso qué quiere decir? Que una rotación finita, ¿cómo la pueden obtener ustedes? Haciendo n rotaciones pequeñas, una después de la otra, ¿no? ¿Sí se entiende esto o no? Si ustedes quieren tener una rotación finita, pueden hacer n rotaciones pequeñas alrededor del eje X, una después de la otra. Eso es lo que estoy diciendo acá, ¿sí o no? Sí, sí. Y si toman el límite, acá, si toman el límite cuando n tiende a infinito, sería este. Si toman el límite cuando n tiende a infinito, entonces este número es muy pequeño, este número es muy pequeño y estoy multiplicando n veces con n tendiendo a infinito esta transformación infinitesimal. Entonces hago transformaciones muy pequeñas, infinitesimales, hasta que obtengo un ángulo finito. Pero esto que está aquí es la definición de qué. ¿Sí lo saben o no? Esto es la definición del exponencial. E a la i, cita z. ¿Sí? Sí, kz. Solo que usualmente en los libros de cálculo uno quita, no pone esto, sino un x acá, y entonces acá les queda un x, así, un x. Esta es la definición de exponencial. El límite n cuando tiende a infinito de 1 más x sobre n elevado a la n. Si ustedes toman este límite, obtienen el exponencial. Aquí el definición es esto. ¿Cómo? Esta sí la había visto en el anterior. Sí, solo que aquí cambiaron el x por todo esto, ¿no? Por todo esto que está aquí. Y entonces lo que tenemos es este exponencial. Y entonces reconstruimos de nuevo una función, una transformación, pero con un parámetro finito. Entonces, ¿qué es lo que yo les estoy diciendo aquí? Que la transformación con un parámetro finito se puede reconstruir a partir de transformaciones infinitesimales, haciendo este proceso límite, ¿no? Eso quiere decir también que todo lo que se diga para un parámetro infinitesimal es lo mismo que para un parámetro finito. Porque miren que obtuvimos exactamente el mismo resultado. Una cosita. No sé por qué me sale que el internet está inestable. A ver. Los momentos en el problemas. Está como pesado también. El mío Se escucha muy reportado. El mío dice que está excelente, pero no es que esté excelente. El mío dice que está bien, pero... ¿Usted no escucha recortado a veces, cierto? Sí, yo también los escucho así como bastante entrecortado, entonces no sé si me están escuchando bien, ¿no? Pero sí se está entendiendo, ¿cierto? Sí, al rato estamos escuchándolo bien, pero... Sí, señor. Bueno, cualquier cosa, si no entienden, me dicen, yo repito. Entonces, el caso es que, miren que la transformación tiene la misma forma cuando tiene un parámetro finito que cuando tiene un parámetro infinitesimal. Es decir, todo lo que se diga para un parámetro infinitesimal es lo mismo que para un parámetro finito. Acá ponemos el valor. Si ven que la transformación es igual si tengo un parámetro infinitesimal que si tengo un parámetro finito. Para un ángulo infinitesimal o para un ángulo finito tengo exactamente la misma transformación exponencial. Y además, las propiedades de la transformación finita se heredan de la transformación infinitesimal. Aquí estoy diciendo que épsilon es zeta z dividido un n muy grande. Entonces, da igual, todas las propiedades se heredan de una transformación infinitesimal. Entonces, es lo que estoy diciendo aquí. Las propiedades de la representación se pueden obtener del comportamiento de los operadores muy cerca a la identidad. Muy cerca a la identidad. Pero esto
esto, ¿sí? Qué pena, esa última partecita no se la escuchó, la verdad, qué pena. La cambió el operador por Bar Epsilon, es que se llama. Sí, esa línea, porque esa línea no la escuchamos recortada, la perdemos. Sí, señor. Bueno, de nuevo para ver. Entonces, Qué pena, profe. silencien un momentico para que no quede con tanto ruido. O los voy a silenciar, ¿no? De nuevo, si no escuchan bien, me dicen. Esta propiedad me está diciendo lo siguiente. Miren que para un ángulo infinitesimal muy pequeño, la representación es la misma que para un ángulo finito. Aquí zeta z es un ángulo finito. Piensen, por ejemplo, en 30 grados, ¿cierto? Mientras que aquí epsilon es un parámetro infinitesimal. Piensen en un ángulo muy pequeño, 0,00001 grados, ¿sí? Lo que estamos viendo es que tanto la representación para un ángulo muy pequeño como para un ángulo finito es igual. Ambas son exponenciales. Y no solo eso, sino que la representación para un ángulo finito se hereda de la representación infinitesimal, de acá. Porque miren que lo único que tengo que hacer es tomar este límite que está aquí y vuelvo a la representación finita. Eso quiere decir que todas las propiedades de una representación finita son las mismas que las de una representación infinitesimal. Y por lo tanto, las propiedades de la representación se pueden obtener del comportamiento de los operadores muy cerca a la identidad, cuando están muy cerca a la identidad. Es suficiente con que yo conozca cómo se comporta estos operadores cerca de la identidad, porque este epsilon es muy pequeño, para saber cómo se comporta para un parámetro finito lejos de la identidad, porque aquí ya estaría lejos de la identidad. Si zeta es grande, me alejo de la identidad. Si zeta es muy pequeño, me acerco a la identidad. Entonces, todo lo que yo necesito saber es cómo se comporta la representación muy cerca de la identidad, muy cerca de la identidad. Y es precisamente la propiedad 3 que les puse aquí. Ahora, además, toman en cuenta que esto es válido únicamente para grupos de simetrías continuos, para transformaciones continuas. No es válido para una transformación discreta, porque las transformaciones discretas no pasan por la identidad. No pasan por la identidad. Por ejemplo, la paridad puede ser más 1 o menos 1, el autovalor de la paridad. La paridad es que ustedes cojan las coordenadas x, y, z y las cambian simultáneamente por menos x, menos y, menos z. Esa transformación no pasa por la identidad, porque solo tiene dos valores posibles, más 1 o menos 1. Nunca pasa por la identidad, ¿cierto? Nunca pasa por el 0, El parámetro es o menos 1 o más 1. No pasa por el 0. En cambio, aquí este zeta sí es un parámetro continuo que va desde menos pi hasta pi pasando por el 0, ¿no? Desde menos pi hasta pi pasando por el 0. Es decir, sí pasa por la identidad porque e a la 0 igual a 1, ¿no? Entonces, esto es válido únicamente para transformaciones de simetrías continuas, la tercera propiedad. Y es bastante importante en las álgebras de Lie. Entender entonces que yo lo único que tengo que hacer es considerar un parámetro infinitesimal para reproducir todas las propiedades de las rotaciones lejos de la identidad, es decir, de las rotaciones finitas o de las transformaciones de simetría finitas. Es suficiente con que ustedes consideren un parámetro infinitesimal. ¿Y por qué es conveniente considerar un parámetro infinitesimal? Porque uno puede hacer esta expansión en series de potencias, esta serie de Taylor. Y entonces, usualmente, con estas transformaciones, uno no usa el exponencial complejo, sino que uno usa su expansión en series de Taylor para obtener las propiedades de este operador. Por ejemplo, si uno quiere saber cómo es el conmutador de un operador que representa dos transformaciones diferentes, en el caso, por ejemplo, de los momentos angulares orbitales, pues no usa la representación exponencial, sino que usa la serie de Taylor de esa representación, y es de aquí que uno obtiene, por ejemplo, los conmutadores de los observables físicos, ¿no? Que se llaman álgebras de Lie. Entonces es bastante importante porque me está diciendo que yo puedo obtener las propiedades a partir de esta representación infinitesimal, es decir, de esta expansión en series de potencias. Y va a ser bastante útil más adelante, ¿no?
Entonces, aquí un poquito de teoría de grupos y un poquito de representaciones. Pero fijemos esto un poco, ¿no? Entonces, miremos un ejemplo acá. Ejemplo 1. Ejemplo 1. Pero bueno, es el único ejemplo que vamos a mirar. El grupo de las rotaciones. Grupo de las rotaciones en 3 dimensiones. El grupo de las rotaciones en 3 dimensiones. Este es el ejemplo 1. Entonces, vamos a considerar que vamos a hacer únicamente una rotación en 3 dimensiones. Es decir, de nuevo, consideren este sistema coordenado y ahora vamos a hacer una rotación en 3 dimensiones que por lo tanto, en general, va a tener un ángulo rotado en el eje X, otro ángulo rotado en el eje Y y otro ángulo rotado en el eje Z. Es decir, ustedes cogen este sistema coordenado rojo y primero lo rotan con respecto a X, luego lo rotan con respecto al eje Y y luego lo rotan con respecto al eje Z. Obtienen un sistema de referencia en general rotado en las 3 dimensiones. Eso sería el grupo de las rotaciones en 3 dimensiones que pertenece o está contenido en el grupo de Galileo. El grupo de Galileo es más general. El grupo de Galileo tiene 3 parámetros. Aquí el grupo de las rotaciones, el grupo de Galileo tiene 10 parámetros, el grupo de las rotaciones entonces tiene solo 3. Los 3 ángulos con respecto a los ejes, o los ángulos de Euler, los 3 ángulos de las rotaciones, ¿no? Entonces recordemos un poco cómo son las rotaciones en 3 dimensiones. No sé si se acuerden de las matrices rotación en 3 dimensiones. Entonces, recordemos las rotaciones. Primero, las vamos a escribir acá abajo. ¿Cómo era una rotación alrededor del eje X a través de un ángulo zeta arbitrario cualquiera? Esta rotación en el espacio tridimensional se representa con una matriz 3×3, ¿cierto? Y esta matriz 3×3 actúa sobre el espacio de las coordenadas. Miren que esta rotación, ¿sobre quién actúa? Sobre el espacio tridimensional o sobre un vector tridimensional en el espacio de las coordenadas. Por ejemplo, sobre X, sobre Y, sobre Z, ¿no? Es lo que hacen estas rotaciones, ¿no? Actuar sobre el espacio de las coordenadas. Pero ¿cómo son las rotaciones? ¿Sí se acuerdan cómo era esta matriz o no? Esta matriz en R3, ¿cómo era? ¿Qué iba en el primer elemento? Aquí en el primer elemento que debería ir, acá. Ahí tendría que ir el desplazamiento. Aquí va la identidad, ¿no? La identidad. Aquí va un 0, aquí va un 0. Aquí va un 0, acá va un 0. Tiene que ir la diagonal del 1. A ver, no mentiras. No, coseno y seno. Coseno del ángulo. Ajá. Menos seno del ángulo. Aquí va coseno del ángulo. Y aquí va seno del ángulo. Esta era la representación de la primera, ¿no? De Rx. ¿Cómo era Ry y cómo era Rz? Vamos a ponerlas todas acá. Ry, aunque, bueno, mejor quito, borro todo esto. Ry, ¿cómo era? Así. En Ry lo que nosotros teníamos era, entonces, ¿qué aparecía en el primer término? Un coseno, ¿no? Coseno cita acá, la identidad entonces está aquí, ¿no? Aquí viene un 0, aquí viene el menos seno de zeta, acá viene un 0. 0, ahora sería 0 y el otro lado coseno. Así, ¿no? Esta sería la matriz de rotaciones en 3 dimensiones. Y para RZ de zeta sería alrededor de zeta, sería una matriz 3×3 y entonces sería el 1 va a 1, 0, 0. 0, 0, 0 acá, 0 acá y entonces Coseno. Ajá. Entonces, estas son las matrices de rotación en 3 dimensiones. Así, las matrices de rotación, ¿no? Y aquí nosotros usamos la convención de la regla de la mano derecha, ¿no?
Estas matrices siguen la convención de los sistemas dextrogiro o de la regla de la mano derecha. Destruir. ¿Eso qué quiere decir? Aquí lo ponemos aquí. Sistemas dextrogiro. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que nosotros estamos considerando que la dirección de una rotación positiva es la que se hace en sentido antihorario. Entonces ustedes primero toman en cuenta que este es el eje X, ¿cierto? Lo voy a escribir acá. Este es el eje X. Por acá este es el eje Y. Y este que está acá arriba es el eje Z. ¿Cierto? De tal forma que X cruz Y vale Z, ¿cierto? X cruz Y igual a Z, es decir, sigue la regla de la mano derecha. Y cruz Z vale X. Y Z cruz X vale Y. La regla de la mano derecha. Eso implica que este sistema de referencia que está acá es positivo, el ángulo es positivo si va en sentido antihorario. Eso es un sistema de estrogiro. El ángulo es positivo si va en sentido antihorario. Si consideramos esta convención de que estamos usando sistemas de estrogiros de tal forma que el ángulo es positivo en sentido antihorario o en sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces la representación matricial es esta que está aquí, esta que está acá. Van en cuenta que esto es válido únicamente en esta convención, ¿no? Si uno cambia la convención, tiene que cambiar los signos acá, ¿no? Tiene que cambiar los signos. Pone el más acá y pone el menos acá. Y cambia los signos acá. Si usan otra convención, ¿no? Pero esta es la convención que se usa usualmente, entonces dejamos esta convención, ¿listo? Entonces ahora que tenemos estas tres matrices rotaciones, entonces miramos las propiedades, ¿no? Las matrices de rotación en 3 dimensiones tienen las siguientes propiedades. Entonces, hay varias propiedades que nos interesan a nosotros, ¿no? No son las únicas, pero nos interesan estas a nosotros. Entonces, primero, son matrices ortogonales. Entonces, ¿qué significa que estas matrices sean ortogonales? Significa que una rotación transpuesta multiplicada por la rotación es igual a R por R transpuesto, y esto es igual a ¿qué? ¿Cuánto vale R por R transpuesto? ¿Cuánto? 1, ¿no? Es que no se escucha. 1. Eso quiere decir entonces que R a la menos 1 es igual a R transpuesto. Entonces esto significa que la matriz es ortogonal. Y además aquí tenemos que tener en cuenta que R a la menos 1 de un ángulo phi, o bueno, el ángulo zeta que estamos teniendo acá, es igual a ser R de menos zeta. Esta propiedad que es muy importante, ¿no? La rotación inversa es equivalente a cambiar zeta por menos zeta, ¿no? Es decir, cambian zeta por menos zeta acá, multiplican las dos matrices y les da la identidad, ¿cierto? Entonces esa es la primera propiedad. Son matrices ortogonales, como consecuencia se conserva el producto escalar en R3, ¿no? En el espacio tridimensional, en R3. Es decir, si ustedes tienen dos vectores y ustedes quieren hacer el producto escalar, supongan que tienen esto, ¿no? Un vector B, producto punto, un vector omega o W, ¿cierto? Este producto escalar es invariante bajo rotaciones, es decir, si ustedes cambian este producto escalar a un sistema primado, obtienen exactamente lo mismo. Si la transformación es una rotación en 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque este B' por omega' sería igual a ¿qué?
sería, aquí ustedes hagan esto. El B lo transforman con R traspuesto, ¿cierto? Esto sería B', coger el B y transformarlo, ¿cierto? Mientras que el omega o el W lo transforman con R, ¿no? Esto sería omega prima, R por omega, mientras que B' es R traspuesto por B, respetando la regla de multiplicación matricial, ¿no? Por eso aparece aquí este R traspuesto, porque ustedes saben que este B es un vector, ¿qué? Fila o columna, en este producto escalar. B' es ¿qué? ¿Un vector columna o un vector fila? Y omega prima. ¿Un vector fila, no, profe? Sí, un vector fila. Omega prima es un vector columna, B' es un vector fila. B' bajo rotaciones transforma es con la transpuesta, ¿no? Con la transpuesta. Los vectores fila bajo rotaciones transforman con la transpuesta. Y los vectores columna transforman con la transformación usual, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que R transpuesto por R es igual a la identidad, entonces ustedes obtienen la igualdad que está acá, ¿no? Porque las matrices rotación son ortogonales. ¿Qué quiere decir? R traspuesto igual a R a la menos 1. Entonces ustedes cambian R traspuesto por R a la menos 1 y R a la menos 1 por R da la identidad. Da la identidad. La primera propiedad, las matrices son ortogonales. Matrices son ortogonales. Segundo, una propiedad que nos interesa a nosotros, bueno, pero es trivial, es el hecho de que las rotaciones alrededor del mismo eje conmutan, ¿cierto? Las rotaciones alrededor del mismo eje conmutan. Esto es trivial, ¿no? Pero pues es una propiedad. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes hacen dos rotaciones alrededor del mismo eje, no importa en qué orden lo hagan, da igual, ¿no? Si hacen primero una rotación, digamos si hacen una rotación de 10 grados primero con respecto al eje X, obtienen, digamos, esto que está aquí, ¿no? Y luego hacen una rotación de 30 grados adicional y obtienen ahora la curva azul, ¿no? Esta que está acá. 30 grados adicional. Ese sería el resultado, el azul. Primero 10 grados y luego 30 grados con respecto al eje X. Eso es igual a si ustedes primero hacen 30 grados, ¿cierto? Primero hacen 30 grados y luego hacen 10 grados. Luego hacen 10 grados. El resultado tiene que ser porque las rotaciones alrededor del mismo eje tienen que dar igual, ¿no? Entonces los pongo acá como ejemplo, la rotación alrededor del eje X de un ángulo phi, por ejemplo, seguida de una rotación alrededor del mismo eje de un ángulo, por ejemplo, psi. Tiene que ser igual a la rotación alrededor del eje X, primero del ángulo psi y luego del ángulo phi. Las rotaciones alrededor del mismo eje conmutan, pero es trivial, ¿no? Es trivial, no importa en qué orden ustedes lo hagan. La tercera propiedad es que las rotaciones alrededor de ejes diferentes en general no conmutan. En general no conmutan. En general. Ahorita les ven por qué pongo en general, ¿no? En general no conmutan, por lo que el grupo de las rotaciones no es abeliano, no es abeliano. Entonces, en general, si ustedes tienen Rx de un ángulo phi multiplicado por Ry, miren que ahora es alrededor de ejes diferentes, de un ángulo psi, esto en general es diferente de Ry en el ángulo psi seguido de una rotación alrededor del eje X en el ángulo phi. Miren que no conmutan, entonces el grupo en general no es abeliano. A este grupo no abeliano, o cuando sí, no abeliano, se le conoce como el grupo SO3. El grupo SO3. El 3 es porque la dimensión de la matriz es 3. Mire que son matrices 3 por 3. El O viene de que las matrices son
ortogonal, como lo estamos viendo acá. Y el S viene de que las matrices son especiales, o sea que el determinante de esta matriz vale. ¿Cuánto vale el determinante de esta matriz? ¿Cuánto? Pero uno, profe. 1. Determinante unidad, ¿no? Matrices especiales, ¿no? Entonces, a ver. Es fácil de ver, ¿no? Pueden ver la matriz. Cogen la matriz X que está acá. Y entonces hacen el determinante, ¿no? Cogen este término, coseno cuadrado menos seno cuadrado, o sea, más seno cuadrado vale 1. Seno cuadrado más seno cuadrado vale 1. Por 1, 1. Y los demás términos son 0, ¿no? Va a ser así. Entonces el determinante es la unidad. Por eso se llama el grupo SO3, ¿no? Entonces me faltó poner una propiedad que ponerla acá. El determinante vale la unidad. Pero se los escribo más bien aquí, ¿no? S de especial, que significa básicamente el determinante de una rotación. Ok, ponemos así. El determinante de esta rotación, de cualquier rotación, ¿no? Alrededor de un eje arbitrario, en fin, en un ángulo arbitrario, vale 1. Eso significa que sea especial, pero en inglés, ¿no? Entonces es special. Especial. Se escribe igual, ¿no? Especial, ¿no? Es especial. O de ortogonal, pero ya saben qué significa. O de ortogonal. Y 3 es la dimensión de la matriz, ¿cierto? O del espacio vectorial sobre el que actúa, ¿no? Recuerden que esta matriz actúa sobre el espacio R3, que también es un espacio vectorial, ¿no? Pero es el espacio de las coordenadas. Entonces, este grupo noetheriano es el grupo SO3 y tiene estas propiedades que nos van a interesar a nosotros. Ahora miremos por qué yo les estoy diciendo que en general no conmutan, ¿no? De nuevo, yo les estoy diciendo estas transformaciones, por ser un grupo de Lie, porque son transformaciones continuas, estos parámetros son continuos, entonces todas sus propiedades se pueden estudiar a partir de considerar que los parámetros son infinitesimales, ¿no? No necesito considerar un parámetro finito, sino que en general puedo considerar un parámetro infinitesimal. Entonces consideremos la representación matricial de las matrices en 3 dimensiones, las matrices rotación. Consideremos un parámetro infinitesimal. Es decir, vamos a considerar que zeta es igual a un épsilon, que es un parámetro infinitesimal, donde épsilon tiende a ser, es un número muy pequeño. Todo lo que digamos para este parámetro infinitesimal es válido también para un parámetro finito, ¿no? Esa es la idea de las álgebras de Lie. ¿Cómo sería la representación, no? Esto lo pueden entender también si lo ponen aquí como mucho menor que un radial, ¿no? Entonces aquí mucho menor que un radial, para que se entienda. ¿Cómo sería entonces la representación? ¿Cómo sería la representación, de nuevo, de estas matrices, pero ahora infinitesimales? Entonces voy a copiarlas acá y ahorita miramos su versión infinitesimal. Esta era Rx, esta era Ry, acá, y Rz, la que está acá arriba, ¿no? Entonces esta Rz. Entonces, ahora miremos la representación infinitesimal y mantenemos órdenes épsilon al cuadrado. Entonces, primero, el coseno de phi tiene esta expansión. Épsilon al cuadrado sobre 2. Pero no, esto sí, vamos a ponerlo. Es decir, si ustedes hacen una expansión en series de potencias del coseno de zeta, pero ahora zeta lo toman como un épsilon, un ángulo muy pequeño, ¿qué obtienen? Esta expansión de Taylor. 1 menos épsilon al cuadrado sobre 2, más términos de orden superior, épsilon a la 4, épsilon a la 6, términos pares, ¿no? Pero no los consideramos porque son mucho más pequeños. El seno zeta, en cambio, se aproxima a épsilon, ¿no?
a épsilon. Aquí entonces senosita ustedes ponen épsilon y en vez de cosenosita ponen 1 menos épsilon al cuadrado sobre 2. Lo mismo en todas estas matrices, ¿no? Cosenosita lo cambian por 1 menos épsilon al cuadrado sobre 2. Aquí también. El senosita lo cambian por épsilon, ¿cierto? Es la representación infinitesimal del seno y el coseno, ¿no? Cosenosita lo cambian por 1 menos épsilon al cuadrado sobre 2. Senosita lo cambian por épsilon, en fin. Acá cosenosita por 1 menos épsilon al cuadrado sobre 2 y senosita por épsilon. Esta sería la representación de las matrices de rotación, pero para un ángulo infinitesimal, muy pequeño, muy cerca al cero, ¿no? Así. Y miramos que usando esta representación, se puede mostrar que el conmutador de Rx en un ángulo épsilon multiplicado por Ry de un ángulo épsilon, ¿cierto? Este conmutador Rx con Ry, es decir, Rx por Ry menos Ry por Rx es igual a Rz de épsilon al cuadrado menos la identidad, que en este caso es una matriz 3×3. Entonces, si ustedes usan esta representación infinitesimal que está aquí y hacen este conmutador, les tiene que dar este resultado, donde, pero esto pues se lo dejo a ustedes para que lo hagan, ¿no? Donde Rz de épsilon al cuadrado será entonces igual a mantener únicamente términos de épsilon al cuadrado. Es decir, cogen esta matriz y ahora cambian épsilon por épsilon al cuadrado. Es decir, aquí ponen épsilon al cuadrado, aquí ponen épsilon al cuadrado, aquí tendrían que poner épsilon a la 4, aquí tendrían que poner épsilon a la 4. Pero únicamente mantenemos términos hasta orden épsilon al cuadrado. Entonces estos épsilon a la 4 se van. Y nos queda esta matriz. Entonces, si ustedes hacen este producto, que eso lo pueden hacer ustedes, multiplican esta Rx por esta Ry, le restan Ry por Rx, obtienen esta suma que está aquí. Rz de épsilon al cuadrado menos 1, es decir, sin estas diagonales. Aquí tendrían ceros, ¿no? El resultado de este conmutador que está aquí sería exactamente esta misma matriz, pero en la diagonal hay ceros. Porque miren que están restando. Está restando la identidad. Están restando lo mismo. Restando la unidad, entonces aquí, al restar la matriz identidad, esto quedaría en ceros, ¿no? Pero bueno, esto lo pueden hacer ustedes, simplemente para no dedicarme a hacer tanto procedimiento algebraico. Si ustedes calculan este conmutador, les da esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Noten que si yo desprecio términos de orden superior, despreciando términos de orden épsilon al cuadrado, ¿qué es lo que ocurre? Queda la... ¿Cuánto valdría esto que está acá? Si desprecio también los términos de orden épsilon al cuadrado, ¿esto cuánto vale? 0. 0, ¿no? O la matriz de ceros, ¿no? Una matriz 3×3 llena de ceros, ¿no? De ceros. Porque si desprecio este término que está aquí y este que está acá, cero acá. Y esto quedaría la matriz identidad, que restándole la matriz identidad, da una matriz de ceros. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo desprecio términos de orden épsilon al cuadrado, el grupo de rotaciones sería abeliano. Eso quiere decir que sí conmutaría. Sí conmutaría si yo desprecio términos de orden épsilon al cuadrado. Pero en general no conmuta, porque no tengo por qué despreciarlos, ¿no? Yo no pongo los términos porque son muy pequeños, pero no los desprecio. Por esa razón, aquí yo pongo que rotaciones alrededor de ejes diferentes en general no conmutan. En general no conmutan. ¿Cuándo conmutan? Cuando desprecio términos de orden épsilon al cuadrado en adelante. Si yo desprecio los términos de orden épsilon al cuadrado en adelante, ahí sí conmutan, ¿no? Miren que las rotaciones, digamos, alrededor de dos ejes distintos, uno
piensa usualmente que no conmutan, ¿no? Pero si yo expreso término al cuadrado, lo que les estoy mostrando aquí es que en general no conmutan, pero sí podrían conmutar. Es lo que les estoy mostrando, lo que les estoy mostrando con esto, ¿no? Sí, sí, ¿Sí o no? sí. Sí. Entonces, esto con respecto a las rotaciones en el espacio tridimensional. Pero ¿qué es lo que pasa? A nosotros nos interesa es ver la representación de las rotaciones en el espacio vectorial, ¿no? En el espacio vectorial. Entonces, ¿qué es lo que me dice el grupo de Galileo? Lo que me dice el grupo de Galileo es que para cada transformación de simetría, por ejemplo, las rotaciones, existe un operador unitario. Existe un operador unitario que yo puedo asociar a esa transformación y de tal forma que ese conjunto de operadores unitarios es isomórfico al grupo que representa, ¿no? Si yo solamente considero el grupo de rotaciones, entonces debe existir un operador unitario que representa a cada una de estas rotaciones que está acá. A cada una de estas rotaciones. De tal forma que ese operador unitario satisface la propiedad que nosotros tenemos aquí, que es muy similar. Miren que las propiedades son muy similares, ¿no? Porque el operador unitario satisface esta propiedad. Satisface que el inverso es igual al hermítico conjugado. O dicho de otra forma, el hermítico conjugado por el operador mismo da la identidad. Las rotaciones satisfacen una propiedad muy similar, ¿no? Que es la de la ortogonalidad. El inverso es igual al transverso, no al hermítico conjugado, sino al transverso. Ambas operaciones son muy similares y se obtienen del hecho de que las representaciones son isomórficas al grupo que representan, ¿no? Pero no son exactamente las mismas, ¿no? Son muy similares, pero no son exactamente la misma, ¿no? Eso quiere decir que isomórfico no significa equivalente, no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero sí se comportan de manera muy similar, de manera muy similar. Entonces aquí nosotros ahora, en la mecánica cuántica, las transformaciones de simetría se representan con operadores unitarios, ¿cierto? Para el caso de las rotaciones en 3 dimensiones, existe un operador unitario que vamos a llamar ahora UDR, porque ahora esta es la transformación UDR. Este R está en alguna dirección arbitraria n y tiene algún ángulo arbitrario phi, ¿cierto? UDR, tal que entonces este operador unitario va a actuar es sobre los ket, ¿no? Miren la diferencia. Este operador unitario actúa precisamente sobre el ket y lo rota a algún otro ket en un sistema primado. Ahora aquí el ket está en un sistema primado. Entonces miren que una cosa es el operador rotación. La rotación aplica sobre el espacio tridimensional de las coordenadas. Estas matrices que están aquí aplican sobre el espacio tridimensional, es decir, sobre un vector x, y, z, ¿no? X, y, z. Mientras que este operador, que es una representación del grupo de las rotaciones, aplica sobre los estados físicos, sobre los kets. Pero este operador, al ser una representación unitaria del grupo de las rotaciones, tiene las mismas propiedades, hereda las propiedades que están aquí. Es decir, hereda estas propiedades, lo que yo les estaba escribiendo acá. Entonces, si yo tengo 2 rotaciones que multiplicadas me dan una nueva rotación, cambien esta G por una R. Si R1 por R2 es igual a R3, entonces U de R1 por U de R2 es igual a U de R3 en general, ¿no? Si R a la menos 1 por R es igual a la identidad, entonces U de R a la menos 1 por U de R es igual también a la identidad, pero la identidad en general tiene otra dimensión acá, ¿no? Es lo que tenemos que entender.
Entonces, en mecánica cuántica uno usa es operadores que actúan sobre los estados físicos y que representan de alguna manera, a la rotación, ¿no? Es una representación de la rotación, es una representación. Y miremos cómo actúa entonces esta operador rotación sobre un ket, ¿no? Entonces miremos cómo actúa la siguiente cantidad o el siguiente operador. Entonces miramos cómo se hace esta transformación. U de Rx, vamos a hacer una rotación alrededor del eje X en un ángulo infinitesimal. Vamos a aplicar esto, pero ahora a un ket que esté en la representación de las coordenadas, es decir, que aquí tenga el vector R, ¿cierto? Que acá tenga el vector R. Lo escribo así. Entonces, ¿esto a qué será igual? Si yo aplico este operador rotación sobre un ket, ¿qué debería obtener como resultado? ¿Ustedes qué dicen? Debería tener el estado R primado. ¿Cómo? No, sí, el estado R primado. R primado, ¿no? Aquí un R primado. Pero ese R primado que está acá, este R primado que está acá, ustedes lo pueden escribir entonces de la siguiente manera. Lo pueden escribir como la rotación en el eje X, acá, el ángulo de epsilon aplicado sobre R. ¿Sí? Pero miren que ahora está dentro del Q. Ahora está dentro del Q. Pero además, esto ustedes lo pueden escribir de otra manera. Lo pueden escribir como, y ahorita miramos por qué, lo pueden escribir como R más epsilon, la misma rotación, ¿no? Por la dirección Z, bueno, K unitario, cruz R. Así. Entonces, lo pueden escribir así. ¿Por qué se puede escribir esto así? Miremos por qué, ¿no? Entonces, consideramos la matriz, esta rotación, hagámosla, mejor hagamos, no, esto es alrededor del eje Z, ¿no? Si puse el K es alrededor del eje Z, así, porque acá me sale el K, ¿no? Si no me tendría que salir el I, pero hagámoslo alrededor del eje Z, que es lo que se hace usualmente en el spin, ¿no? Tomar el eje Z como eje de referencia, ¿no? Mejor hagámoslo alrededor del eje Z. Entonces, ¿cómo era la rotación alrededor del eje Z? Vamos a volver a mirar esto. Y la aplicamos ahora sobre un sistema coordenado. Entonces, mantengamos únicamente términos de orden epsilon para que lo veamos así. La rotación alrededor del eje Z es esto, ¿no? Y ustedes esta rotación la aplican sobre un vector en 3 dimensiones. Entonces, ustedes ponen aquí, por ejemplo, el vector X, Y, Z, ¿no? Entonces, acá ustedes ponen X, ponen Y y ponen Z. Esta rotación se aplica sobre ese vector que está aquí. Pero si ustedes aplican esta rotación sobre ese vector, ¿qué obtienen, no? Esto sería igual a otro vector con las coordenadas primadas, que me está diciendo que son las coordenadas en el nuevo sistema de referencia rotado. Así. Y de aquí entonces se definen 3 nuevas ecuaciones. Define 3 ecuaciones. ¿Cuáles son las ecuaciones que se definen aquí? La ecuación x' igual a ¿qué? X' igual a x menos epsilon por y, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Sí. 1 por x menos epsilon por y, igual a x'. Y' igual a ¿qué? Epsilon por x más y. Más y. Y Z' quedaría Z. Igual a Z'. Z' igual a Z, ¿no? Pero ustedes lo pueden escribir de otra manera, ¿no? Este sistema de ecuaciones se puede escribir de la siguiente manera. Esto se puede reescribir de la siguiente manera. Entonces, miren que ustedes pueden escribir esto ahora como un vector en 3 dimensiones. R' igual a ¿qué?
a R más, ahorita me dicen si lo ven, epsilon multiplicado por la siguiente cantidad. Vamos a poner aquí un determinante. Y ya vemos si se ve claramente, ¿no? Aquí ponen el I, ponen el J, ponen el K. Aquí ponen 0, ponen 1. Y aquí ponen X, ponen Y y ponen Z. Simplemente lo estoy reescribiendo, ¿no? Miren que R' sería X en Y más Y en J más Z en K. R sería X más Y más Z, ¿no? Más epsilon por este producto cruz, por este determinante que está aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la componente en dirección Y? En dirección Y, ¿qué tendríamos? Tendríamos X' en Y igual a X en Y, ¿cierto? Más epsilon por 0 por Z da 0 menos Y, epsilon por Y. Exactamente la ecuación que está acá arriba, ¿no? ¿Sí lo ven? Esa sería la componente I de R'. La componente J, ¿cómo será? Sería Y' en J igual a Y, ¿cierto? Igual a Y en J más epsilon por ¿qué cantidad? Por, cogen acá 1 por X, ¿cierto? Menos 0 por Z, o sea, epsilon por X. Epsilon por X más Y, ¿sí lo ven? Y Z, ¿cómo sería? Pues Z' igual a Z más, cogen acá esto, 0 por Y, 0 por X da 0. 0. ¿Cierto? Entonces, este sistema de 3 ecuaciones que están acá, ustedes lo pueden escribir en forma vectorial usando este determinante. Son exactamente lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. Pero esta cantidad que está aquí, este determinante que está aquí se puede escribir como un producto cruz, ¿no? Porque el producto cruz es un determinante en 3 dimensiones, ¿no? Estas son cositas fáciles de ver, ¿no? ¿Cómo sería este producto cruz? Este determinante no es otra cosa más que el vector unitario K, producto cruz, el vector posición R, ¿sí o no? Porque es precisamente este vector cruz, este que está abajo, ¿no? X, Y, Z es el vector R, 0, 0, 1 es el vector K unitario, ¿sí o no? ¿Sí? Y entonces, cuando ustedes aplican una rotación alrededor del eje Z a este vector R, ¿qué obtienen? Pues obtienen esto, ¿no? R más epsilon por K cruz R, ¿sí o no? Por lo que al aplicar el operador rotación, este operador unitario, el operador rotación, sobre este ket con R, obtengo R' que lo pueden escribir así. Miren que la rotación está dentro del ket, así, ¿cierto? Entonces, esto es lo primero, Ahora, ¿cuánto valdría? Ahora, esta es una pregunta. ¿Cuánto bueno, más bien, ¿cuál sería el resultado de la siguiente aplicación? Entonces acá, supongan que ahora quieren saber cuánto vale esto. Ahora aquí voy a poner Udaga. ¿Cuánto creen que vale esto? Tomando en cuenta lo que obtuvimos aquí, ¿no? Tomando en cuenta esto que está aquí. Creo que voy a volver a escribirla. Escribamos la aplicación de nuevo aquí abajo porque no va a necesitar. A ver, cogemos esto y lo escribimos aquí. Aunque ya estaba arriba, pero pues, lo escribimos simplemente de nuevo. Ya. Ahora, si ustedes saben que el operador unitario que representa la rotación aplicado sobre el ket en el espacio de las coordenadas da este otro ket, que miren cómo está escrito, R más epsilon por K cruz R, ¿cuánto creen que vale Udaga? Ahora es el hermítico conjugado del operador rotación, ¿cierto? Aplicado sobre este ket en el espacio de las coordenadas. ¿Cuánto valdrá? ¿Cuánto creen que vale esto?
¿Sería qué? Sería este mismo, pero ¿con qué? Aquí no. A ver, sí, señor. Sí. Sería eso, ¿no? Sí, señor. Sería eso, pero para entender por qué, digamos, esto nos lo dice la intuición, ¿no? Sí, Lo señor. dice la intuición porque nosotros recordamos que U daga es igual a U a la menos 1 porque esto es un operador unitario, ¿no? Entonces el hermético conjugado es igual al inverso y por lo tanto uno piensa aquí hay que cambiar el signo más épsilon por menos épsilon porque cuando uno hace una rotación inversa cambia el signo más por el menos, ¿no? En el ángulo, porque aquí esto es un ángulo, ¿no? Pero hay que entender un poquito, ¿no? Aquí decimos, ¿dónde usamos qué? Usamos la teoría de las representaciones, ¿no? Miren que lo que se está usando es lo siguiente. Primero, se está usando que U daga es igual a U a la menos 1. Vamos por pasos, ¿no? Porque esto es un operador unitario. Esto es lo primero, ¿no? El operador es unitario. Entonces U daga es igual a U a la menos 1. Pero U a la menos 1 es igual a ¿qué? De acuerdo con la teoría de representaciones. U a la menos 1 es igual a U de R a la menos 1. U de R a la menos 1. ¿Sí o no? ¿Sí lo ven o no? Entonces me voy por aquí arribita para que quede más claro. Yo lo había escrito por acá, ¿no? Miren que ustedes ven que si G a la menos 1 por G es igual a 1, entonces U por G a la menos 1 por U de G también tiene que ser igual a 1. Esto de aquí, aunque yo no lo escribí explícitamente, tiene una consecuencia. Tiene una consecuencia. La consecuencia es que U de G a la menos 1, en este caso, es el elemento inverso, ¿no? U a la menos 1 de G. ¿Por qué? Porque acá estoy diciendo que U de G a la menos 1 por U de G da la identidad. Eso quiere decir que U de G a la menos 1 tiene que ser U a la menos 1 de G, ¿sí o no? Consecuencia de que estos operadores unitarios son una representación del grupo. Son una representación del grupo. Entonces este es el elemento inverso precisamente, U de G a la menos 1. Por lo que aquí abajo, como tenemos que estos operadores son la representación del grupo de las rotaciones, el elemento inverso tiene que ser este, ¿no? U de R a la menos 1. Miren que los elementos del grupo ahora son las rotaciones, ¿no? RZ epsilon es precisamente esto, ¿no? Pero nosotros sabemos que una rotación inversa es equivalente a cambiar el ángulo por menos el ángulo. Entonces este U de R a la menos 1 es equivalente a cambiar a esto por un menos acá. Y entonces, es muy importante, ¿no? Como consecuencia, digamos acá, esto lo estamos mostrando, ¿no? ¿Por qué es esto? Como consecuencia, ustedes lo que están viendo es que esta cantidad que está aquí, la pueden entonces escribir como U de RZ a la menos 1, ¿no? Ya, no, de una vez al final, ¿no? U de RZ en un ángulo menos epsilon. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es cambiar este epsilon por un menos epsilon, que es lo que tenemos acá. ¿Sí o no? Porque aquí, bueno, pues lo escribo paso a paso para que quede un poquito más explícito. Deberíamos tener entonces que esto es equivalente a tener el ket rotado, pero con un ángulo menos epsilon. Y entonces lo único que estoy haciendo es cambiar epsilon por menos epsilon, es decir, llego a este resultado que está acá. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿O hay alguna pregunta con esta aplicación? Bueno, señor profe. Entonces, ahora que tenemos ahora que sabemos cómo aplica estos operadores unitarios sobre los ket en el espacio de las coordenadas, mire que sabemos cómo aplica sobre R y cómo aplica U daga sobre R también. Entonces, miremos el siguiente elemento matricial. Miremos el siguiente elemento matricial.
Entonces ahora supongan que vamos a mirar cuánto vale este elemento que está aquí. Vamos ahora a considerar lo siguiente. ¿Por qué está haciendo así esto? A ver. Entonces aquí en el BRA ponemos esta cantidad, el R. Aquí vamos a poner el operador U de receta epsilon, ¿cierto? Es decir, una rotación alrededor del eje Z en un ángulo infinitesimal epsilon. Y aquí vamos a poner el ket con un psi. Y queremos ver cuánto vale esta cantidad que está acá. ¿Cierto? Pero bueno, sí, dejémoslo minúsculo. ¿Cuánto vale esta cantidad que está aquí? Primero, nos damos cuenta de lo siguiente. Nos damos cuenta que podemos aplicar este U sobre el BRA. Sobre el BRA. ¿Cómo aplicaría este U sobre el BRA? Esa es la pregunta. ¿Qué debería yo poner aquí en el BRA? Entonces ahora voy a poner de una vez el BRA y el ket, aunque esto se está poniendo así. No sé, mal. Vamos primero el BRA y luego ponemos el ket. Pero sin nada acá, ¿no? Ya. ¿Qué debería ir en el BRA? Si yo les estoy diciendo que este operador unitario actúa sobre el BRA, ¿qué pondrían ustedes en el BRA? ¿Pondrían cuál de los dos? ¿Con el signo más o con el signo menos? ¿Con el menos o con el más? Con el más. ¿Con el qué? ¿Me escuchan? Miren que si este es U daga R, entonces ¿qué será R por U, la versión BRA? ¿Sí lo ven? Es el negativo. Me confundí. Es negativo, ¿no? Porque si este es el que U daga, ¿qué pasa con el BRA? El BRA hay que sacarle el hermítico conjugado. Y como le saca uno el hermítico conjugado, queda aquí sin hermítico conjugado, ¿no? El hermítico no da nada, ¿no? Da el mismo operador. Entonces, miren que cuando ustedes convierten este en un BRA, obtienen precisamente lo que está aquí, ¿no? Entonces, en el BRA debería aparecer es esto, esta cantidad que está acá. Entonces, aquí ponen precisamente esto. Así. Y en el otro lado ponen pues el psi, ¿no? El psi. Pero esto es precisamente la función de onda psi con este argumento que está aquí adentro. Es la función de onda con todo este argumento que está aquí. Y ustedes pueden hacer una expansión en series de potencias de esta función de onda. Si ustedes hacen una expansión en series de potencias de esta función de onda, aquí debería ser así, ¿qué es lo que se obtiene? Se obtiene lo siguiente, ¿no? Primero, se obtiene un psi de R. ¿Por qué se puede hacer una expansión en series de potencias? Porque mire que el ángulo es infinitesimal. Ahora van a expandir en series de Taylor esta función que está acá, alrededor de este ángulo de epsilon, ¿no? Entonces, lo primero que obtienen es phi de R. Lo segundo que obtienen es esto, menos epsilon multiplicado por K unitario producto cruz de R punto la derivada con respecto a R, ¿no? La derivada con respecto a R. Entonces acá, digamos, lo estamos haciendo en coordenadas esféricas. Entonces lo voy a poner así. Esta derivada, ¿no? Con respecto a R de la función de onda psi que depende de R. Así. Para que quede más intuitivo, mejor lo pongo así. La derivada con respecto a R, ¿no? Entonces, esto es una expansión en series de potencias más términos de orden superior
que, bueno, no pongo porque aquí puse el aproximado, ¿no? Entonces, miren que si ustedes expanden en series de Taylor, obtienen esto. Obtienen esto. Aquí hay un producto cruz, aquí hay un producto cruz y después viene un producto interno, un producto punto que está aquí. Pero no, entonces sí tengo que dejarles todo el operador. Tengo que dejarles todo el operador porque hay un producto punto. Así queda, ¿no? Con respecto a esta coordenada R, ¿no? Y esto pues tiene una representación coordenada en 3 dimensiones. Este R pues se refiere al vector X, Y, Z, entonces este es el operador gradiente en 3 dimensiones, ¿no? La derivada con respecto a X en Y, más la derivada con respecto a Y en J, más la derivada con respecto a Z en K, ¿cierto? Este sería el resultado de expandir en series de potencias esta función de onda que obtuvimos acá. Pero esto se puede escribir de otra manera usando las propiedades del producto triple escalar. Entonces esto que está acá, lo pueden escribir de la siguiente manera. Vamos a copiar esto, lo ponemos aquí. Miren que ustedes pueden cambiar el orden de este producto triple escalar y lo ponen ahora de la siguiente manera. Ponen aquí ahora, en vez de este cruz, ponen el punto acá, el producto punto. Aquí quitan este paréntesis acá y acá ponen R cruz el gradiente y ponen el paréntesis acá. Una de las propiedades del producto triple escalar, ¿no? A cruz B punto C es igual a A punto B cruz C. ¿Se acuerdan de esa propiedad? Sí, señor. Producto triple escalar, ¿no? Entonces reordeno esto de esta manera que está aquí. Pero además recordamos que nosotros sabemos la representación del operador momento lineal. El operador momento lineal tiene la siguiente representación en el espacio de las coordenadas. Menos IH barra por el gradiente, ¿cierto? En este caso, en este sistema coordenado, ¿no? El gradiente. ¿Se acuerdan de esta representación? Menos IH barra por el gradiente. Sí, sí. Y entonces, la función de onda, ¿cómo queda? Vamos a dejarla acá de nuevo. Estoy escribiéndoles mucho, pero ya casi terminamos. Entonces, la función de onda, ¿cómo quedaría? Cogemos todo esto y ahora lo escribimos de la siguiente manera. En vez de poner el gradiente, ustedes quitan este gradiente que está acá y acá ponen el momento lineal dividido menos IH barra, ¿cierto? Simplemente despejando el gradiente que tienen acá. Despejan este gradiente, ¿sí o no? Despejan el gradiente. No hay nada raro, ¿no? Por ahora. Y este menos IH barra que está acá, pues lo pueden sacar de acá y lo ponen aquí afuera, digamos, para que nos quede más ordenado. Les quedaría entonces aquí el I y acá abajo el H barra, ¿sí? Y quitan más bien el menos IH barra acá, es decir, quitan esto acá y esto lo pusieron afuera. ¿Sí es claro o no? Miren que lo único que hice fue multiplicar arriba y abajo por I. Y entonces me queda un I arriba y el H barra lo sacan, ¿sí o no? Sí, señor. Listo. Y entonces queda así. Pero ustedes saben qué es este R cruz K. Este R cruz P. ¿Este R cruz P qué es? ¿Qué es el R cruz P? No, me escuché bien. L. L. El momento angular orbital. El momento angular orbital. Y esto que está aquí lo pueden volver a reescribir en la notación de Dirac de la siguiente manera. Entonces miren que este phi de R que está acá, pues a ver si esto no me queda muy feo. Lo pueden escribir como el phi de R, ¿no? El primer término que está acá. Lo pueden escribir como R con psi, ¿no? En la notación de Dirac. Menos, toman este IH barra K.L que está acá y lo ponen en medio de estos dos corchetes, de estos dos brackets, ¿no? Aquí. Y acá ponen el R afuera.
y aquí en el otro lado ponen el psi. ¿Sí lo ven o no? Porque esta es simplemente la función de onda, ¿no? En la notación de Dirac, esta phi de r es precisamente el bra r con el ket phi, ¿cierto? Y acá lo mismo, aquí tienen la phi de r, pero lo que pueden hacer es poner todo esto dentro de este producto escalar y entonces les queda aquí dentro. ¿Es clara esta notación, la segunda o no? Bueno, Sí, sí. y entonces ustedes se dan cuenta redistribuyendo que pueden reescribir esto de la siguiente manera. Ahora ponemos lo siguiente, ponen acá 1, la identidad, menos todo esto que está aquí. Lo único que estamos haciendo es usando la distributividad de los productos escalares. Entonces, ahora ponen todo dentro del elemento matricial. ¿Sí o no? Porque aquí hay un 1. Este elemento que está aquí es equivalente a que hubiera un 1 acá, ¿no? Y entonces meten todo dentro de este elemento matricial. 1 menos i sobre h barra por epsilon k punto l. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí o no? Pero esto es igual a ¿qué? Esto es igual a coger este elemento matricial. Esto que está aquí dentro del elemento matricial es ¿qué? Es la expansión en series de potencias de ¿qué? 28 años. ¿Puedes repetir el pedacito que se nos quedó la llamada? ¿Cómo? ¿Es a favor de repetir? No les escuché. ¿Esto que está entre paréntesis qué es? O bueno, esto que señala acá en el cuadrado rojo. ¿Es la expansión en series de potencias de qué? ¿De momento normal? No escuché. Esa es la expansión en series de potencias de un exponencial. Entonces esto es lo mismo que e a la menos i. Bueno, menos i sobre h barra, vamos a ponerlo. Aquí se ve pequeñito, pero en el PDF se ve bien. Epsilon k punto l. Es la expansión en series de potencias de este exponencial, ¿sí o no? Menos este término y se ignoran términos de orden superior porque epsilon es pequeño. Por lo tanto, y esto es lo importante, miren que este operador que está aquí, unitario, tiene una representación exponencial, ¿no? Este operador unitario tiene esta representación exponencial, que está aquí. Y entonces, si volvemos de nuevo al grupo de Galileo, que era lo que nosotros teníamos acá, que los operadores unitarios se pueden representar así, mírenlo hasta acá, en general, donde lo puse, el más general, ¿no? Cuando tenemos el grupo de las rotaciones únicamente, las tres rotaciones, ¿cuáles son los generadores de la simetría? En el caso del grupo de las rotaciones. ¿Estos camus cuáles serían? Los momentos angulares orbitales, ¿no? Sí, porque eso es una... Eso es solo para las tres rotaciones, ¿no? Entonces, aquí. Es decir, para las tres rotaciones, ¿cierto? El generador de las simetrías, de la simetría de rotaciones, es K, esto es Kmu, ¿cierto? Sería igual a los momentos angulares orbitales. Este L que está acá, ¿cierto? Donde aquí mu puede ser los tres primeros, ¿no? 1, 2 y 3. L de X, L de Y y L de Z. Entonces miren que los generadores de las rotaciones, que podríamos tomarlo como los tres primeros parámetros aquí, 1, 2 y 3, ¿cierto? Los tres primeros parámetros solo son las rotaciones,
serían precisamente Lx, Ly y Lz. Es decir, estos generadores de la simetría que aparecen aquí, para el caso de las rotaciones, son precisamente los momentos angulares orbitales. Los momentos angulares orbitales. Y por lo tanto, nosotros tenemos que este L, que está aquí, ¿cierto? De aquí, nosotros tenemos que entonces, ¿cuánto vale L daga? L daga igual a ¿qué? No. Sería K2 No, L daga igual a L. Porque son operadores hermíticos. Mire que ahora K1, 2, 3 es L. Y como estos K son ¿cómo? Son hermíticos, entonces L daga igual a L. ¿Qué quiere decir? Es decir, el momento angular orbital es un observable físico. Y está representado por un operador hermítico, ¿no? Representado por un operador hermítico. Entonces, miren que las transformaciones de simetría me producen los observables físicos. Para el caso particular de las rotaciones, una transformación de simetría en el espacio de los estados físicos, esta transformación tiene como generador de la simetría los momentos angulares orbitales. Es decir, que este observable físico, el momento angular, está intrínsecamente relacionado con la invarianza bajo rotaciones del espacio de los estados físicos. Eso es lo que estoy diciendo, miren. El hecho de que la probabilidad se conserve bajo el operador rotación tiene como consecuencia que el generador de esa rotación es el momento angular orbital. O dicho de otra forma, yo puedo generar este observable a partir de imponer la invarianza bajo rotaciones, pero en el espacio de los Ket, ¿no? En el espacio de los estados físicos. Acabo de encontrar una relación entre este observable, que es el momento angular, con la invarianza de la probabilidad, ¿no? Bajo las transformaciones de las rotaciones en 3 dimensiones, ¿no? Pero en el espacio de los Ket. ¿Sí? En el espacio de los Ket se transforma bajo este exponencial que está aquí. Y lo mismo lo puedo hacer para las traslaciones y para las velocidades. Por ejemplo, para las traslaciones, ¿qué esperarían ustedes? Para las traslaciones espaciales, ¿qué creen ustedes que es el generador de la simetría? Digamos, ya vimos acá las rotaciones. Imagínense para las traslaciones, ¿cuál creen que va a aparecer acá? ¿Qué cantidad? No. No, ¿qué observable físico va a aparecer ahí? Precisión. Traslación. ¿Qué observable aparece? Para las rotaciones apareció el momento angular. Es el ¿El de precisión? Para las traslaciones sería ¿qué? de posición. No, para las traslaciones aparece el momento lineal. El momento lineal. Y para la traslación en el tiempo, esa para la traslación espacial, y en el tiempo, ¿qué aparecería? Como generador acá, en este exponencial, haciendo el mismo procedimiento que yo hice, ¿no? ¿Qué creen que aparece para una traslación en el tiempo? Aparece el hamiltoniano. Aparece el hamiltoniano. Es decir, miren que los observables van apareciendo. Los observables físicos van apareciendo si yo impongo que el sistema físico sea invariante bajo transformaciones de simetría. En este caso particular estoy imponiendo que la probabilidad sea invariante bajo transformaciones de simetría y como consecuencia el generador de esa transformación es el que es un observable físico. Que bueno, ya lo estábamos intuyendo porque estos generadores eran operadores hermíticos. ¿Sí? Ya lo estábamos intuyendo, pero justamente ahí van a aparecer, después de todo este procedimiento que yo les mostré acá, van a aparecer precisamente los observables físicos. Aparecen como los generadores de las transformaciones de simetría. Y bueno, voy a dejar aquí, voy a pasar el